La pasada no estaban la mayoría porque han tenido examen, no sé qué cosas. Pero la idea es la misma que la primera clase de tomografía. O sea, ver el corte, ver el ejemplo, ver lesiones anatómicas y alguna patología. Acá igualito la idea es lo mismo. Reconocer estructuras anatómicas de tórax, de abdomen, ¿no? Ver las densidades, unidad de probable y alguna patología que conllevan. Si ustedes saben la anatomía normal, ¿no? Van a poder reconocer, no, este no es normal, y se van a dar cuenta porque es rápido visualizarlo, ¿ya? Se van a dar cuenta. Mirando lo normal van a ver lo patológico, ¿ya? Rápido. Entonces nosotros tenemos, ¿esta no se apaga, ¿ya? La primera. La primera la nosotros la primera. Ya, eso no me hicimos. Ya. Entonces, ¿cómo se ve una tomografía? Acá tenemos un ejemplo de un corte. ¿Qué corte es, jóvenes? Yo no sé. Ya, no existe corte transversal, ¿ya? Si bien es cierto es transversal, lo voy a aclarar. Si bien es cierto es transversal, pero en el lenguaje de tomografía solamente se utiliza el corte axial, se llama axial. Así como ven acá el corte, ve así, axial. Si bien es cierto es transversal, sí, pero no se utiliza ese lenguaje, ¿ya? Se utiliza en los planos nomás, muy bien. Entonces, axial, ¿qué más? Coronal y sagital. Eso, ¿ya? Entonces, la misma idea es lo mismo. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que reconocer estructuras principales como el parénquima pulmonar, el mediastino con los grandes vasos y el corazón, ¿no? Algunas estructuras musculares, estructuras óseas como los cuerpos vertebrales o la columna y las costillas, básicamente. ¿Ya? Entonces, nosotros reconocemos eso anatómicamente, podemos reconocer relacionando tomográficamente. ¿Ya? Entonces, y acá para saber tomografía tenemos que saber las definiciones, qué cosas son ventanas tomográficas. ¿Qué son ventanas, doctor? Ventanas tomográficas son las distintas formas de ver una tomografía. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Eso es que, por ejemplo, esta tomografía de tórax, lo veo, todos son iguales pero distintas a la vez. ¿Cómo iguales y distintas a la vez? A ver, esta es una tomografía de ventana, así se llama, ¿ya? Ventana parenquimal, para ver parénquima de pulmón. Esta es ventana mediastinal, para ver mediastino, grandes vasos, ¿cómo se llama? Corazón, por ejemplo, ¿ya? Mediastino, porque se ve mejor. Pero el parénquima pulmonar se ve, no se ve. ¿Se da cuenta? Y acá se ve parénquima pulmonar, sí, porque ventana parenquimal. Mediastino se ve, no se ve blanco. ¿Ves? Al revés, ¿no? Acá se ve mediastino, nada más, no me interesa el resto, solamente mediastino. Esta es ventana ósea, para ver ósea, hueso, básicamente. Se ve mejor el hueso acá, para ver lesiones líticas, tumorales, ¿no? Metástasis óseas, fracturas, lo que sea, pero para ver hueso, todo el estructura ósea. Y esta no es ventana, pero es con contraste. Se ve también una forma de corte o ventana contrastada. ¿Cómo contraste, doctor? Contraste, por eso que se ve blanco en los grandes vasos. El contraste entra a nivel venoso y opacifica o le aumenta la densidad de los vasos. ¿Por qué? Para captación de algún tipo de lesión tumoral, lo que sea, ¿ya? Entonces, muy distinto el mediastino blanco acá que acá. Ambos son ventanas mediastinales, pero estos con contraste, ¿ya, jóvenes? Con contraste, ¿ya? Acá, ejemplo claro, para que no se olviden, la más grande, ¿ya? Así como pedí el otro grupo. No, todo no entendí, ya acabo de entender, ¿ya? Ventana de partes blandas o mediastínicas. Parte blanda, mediastina se ve bien. La parte blanda, músculos, ¿no? Tejido celular subcutáneo, entonces, ábreme por favor. Ábreme por favor. Está grabando, creo, ¿no? Hay un compañero que dijo que le iba a pasar a clase pasada. Ahí está, ya está, más. ¿Ven? Tiene 5 puntos más, ¿ven? Este graba todo. Ahora, derecho, doctor. Devuelve. Ya, entonces, ventana mediastínica, jóvenes. Ventana mediastínica, para ver cosas del mediastino, ¿no? Partes blandas y todo eso. Esa es ventana mediastínica, ¿ya? Ventana pulmonar, para ver básicamente pulmón, la estructura del pulmón, ¿ya? Los bronquios pulmonares. Entonces, no se ve mediastino, ni tráqueo, ni hueso, nada. Me sirve para ver pulmón, lesiones pulmonares, para ver tumores, nódulos, quistes, lo que sea, pero en parénquima pulmonar. Ventana ósea para ver hueso, básicamente lo que le dije, ¿ya? Clarito, ¿ya? Este es contrastado, se ve un poco más blanco, porque hay contraste, ¿ya? Esta es la vena, no, la arteria aorta la vena aorta torácica, ¿ya? Que se ve con contraste, se ve más blanco porque hay contraste acá, se ve un poco más blanco por las arterias coronales y todo eso en el parénquima cardíaco, el corazón, se ve así porque tiene contraste, ¿no?
Cuando está sin contraste, se ve así. No, este es con contraste. Así se ve sin contraste, ¿ven? Sin contraste, con contraste, ¿ya? Así, diferencia que tiene contraste, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la estructura de los vasos se opacifica, o sea, se pone en mayor densidad, un poco más blanco, ¿ya? Así me doy cuenta que tiene contraste, ¿ya? Por ejemplo acá, ¿ven? Más blanco, contraste. Sin contraste, con contraste, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Clarito, ¿ya? Sin contraste, con contraste. ¿Por qué utiliza contraste? Muchas veces utilizo contraste para ver lesiones, para más o menos para que las lesiones capten ese contraste y más o menos puedan identificar la lesión, ¿ya? Para eso se puede utilizar contraste, básicamente, ¿ya? Artefactos, existen un sinnúmero de artefactos por razones físicas, por movimiento o de origen técnico. Cuando existe algo que de repente no es una lesión propiamente dicho, sino un artefacto, ya sea por razones físicas o de origen técnico, por movimiento, el paciente se movió, no respiró, se movió algo, o algunas estructuras físicas o de origen técnico, la misma máquina hizo que de repente no se vea bien, se repite ese examen, tiene que repetirse de todas maneras. ¿Por qué? Porque yo voy a pensar que es algo patológico y no es una lesión propiamente dicho, puede ser un artefacto, ¿ya? Tiene que corregirse. Entonces, para examinar una tomografía, ¿para qué me sirve? ¿Para qué es de utilidad una tomografía computarizada? Examinar anomalías encontradas por rayos X. Generalmente lo que se toma al principio en una enfermedad o una patología pulmonar es una imagen de rayos X básico, posterior anterior, y si encuentro yo algún tipo de patología y algún tipo de lesión, lo mejoro con se pide ampliar el estudio con una tomografía, ¿ya? Una tomografía, con eso me ayuda. ¿Por qué? Porque este es más sencillo, menos radiación, entonces yo puedo encontrar. Para eso me sirve, para encontrar lesión. Si quiero mayor estudio, mayor complejidad, realizo una tomografía. Para ayudar al diagnóstico de causa de signos y síntomas clínicos de enfermedad de tórax. Como le dije, jóvenes, el diagnóstico básicamente es clínico, no es por imagen, ya el 80-85% es clínico. La imagen solamente el médico lo manda para decir, a ver, quiero saber el tamaño, la forma, dónde está ubicado, cuánto mide, nada más. Él ya sabe que probablemente hay un tumor, una masa o un tipo de lesión, no sé, cualquier patología, ya él ya sabe, por su investigación clínica, pero él quiere corroborar solamente la dimensión, de dónde está ubicado, qué órgano compromete, qué órgano no compromete, todo eso básicamente, ¿ya? Detecta y evalúa alcance de tumores, por ejemplo, para ver lesiones tumorales, para hacer el seguimiento, muchas veces el crecimiento. A lo largo del tiempo hacen estudios seriados y ven que si ese tumor está creciendo o no, o si ese tumor con el tratamiento está disminuyéndose, ¿no? Para luego seguramente operar o quitar, no lo sé, ¿no? Evalúa lesiones de tórax, corazón, vasos sanguíneos, pulmones, costillas, columnas vertebrales, como dije, casi todo lo que es el tórax, ¿no? Para ver lesiones tumorales, lesiones infecciosas como neumonía, tuberculosis, bronquiectasia, enfermedades fibroquísticas, enfermedades inflamatorias de la pleura, ¿no? Enfermedades pulmonares intersticiales. Todo tipo de lesión se puede ver, ¿ya? Y para eso me sirve como utilidad todas las ventanas que hemos visto, ¿ya? He hecho a mano todas las ventanas en realidad, ¿ya? Entonces, vamos a entrar a lo que es ¿alguna pregunta por mí? Vamos a entrar a lo que es tomografía de tórax normal, eso es importante saber. Una vez que sepan y vean bien que es normal, se van a dar cuenta de lo patológico rápido, rapidísimo, ¿ya? Ambos son, ¿qué corte es? Axial. ¿Ves? Entonces, axial, ¿no? Axial, ventana. Para encimar, ¿quién da más? ¿Ah? ¿Óseo qué es? No, pero vuestra óseo. No, pero creo que sí. Mediastinal. ¿Qué más? ¿Otro? Contrastado. Pulmonar. Muy bien, joven. Pulmonar, joven. No se puede confundir. Ya por ahí le estoy dejando el ejemplo. Ya lo vamos a repasar, ¿ya? Así va a venir el examen, ¿ya? Así. ¿Ventana? ¿Qué ventana es? Ya se dan cuenta, ¿ya? Y todos están acá en el dispositivo. Entonces, esta ventana pulmonar. ¿Por qué? Porque se ve la estructura del pulmón. Los bronquios pequeños se pueden ver. En cambio, en la ventana mediastinal se ve todo negro, no se ve. Es más, acá puedo distinguir bien el corazón, no puedo distinguir tan bien. ¿Se dan cuenta? Puedo ver la forma, sí, pero adentro no puedo ver las estructuras. Entonces no es mediastino, no puedo ver bien el mediastino. O veo bien los vasos, no veo. ¿Se dan cuenta? En el otro sí. Entonces, pero sí se ven estas estructuras, ¿ves? ¿Ves todos estos puntitos, todo este esquema? Es ventana para pulmonar, porque veo el pulmón. ¿Ya? Ya en el ejemplo anterior lo van a repasar mejor, se van a recordar. Está en inspiración y está en expiración. ¿Ven alguna diferencia o no? ¿Dónde está la diferencia? ¿Acá en mediastino?
Sí, dice. ¿Otro? ¿Dónde? ¿Pulmón? Ah, lo de pulmón ¿Dónde? también. Sí, sí, sí. ¿En qué parte? En la parte de la respiración de... Ah, yo lo veo, que no se ve claramente los bordes de la... ¿Dónde ven la diferencia ya? ¿Parénquima pulmonar? ¿En dónde? ¿Arriba, abajo, al medio? Lateral. Lateral, dice. Lateral. ¿Acá o acá? ¿Ah? No se ve tan claro como Al en medio. el... No se ve claro. Jóvenes, la lesión, donde aparentemente hay una lesión entre comillas, se ve en la parte inferior, ¿ya? Esta imagen que se ve blanco como vidrio de ilustrado, así se llama vidrio esmerilado, vidrio ilustrado o vidrio esmerilado, ¿ya? Así no se ve acá, ¿ven? Esta imagen, si es que fuera en inspiración, ya sería patológico, ¿ya? Como es en expiración, es normal. Por eso es que cuando uno se saca la tomografía pulmonar, se le pide al momento de sacar el examen, se pide que inspire. Tome aire y no lo bote, le dicen, ¿no? Eso. Inspiración total. Entonces ya no se ve esto. ¿Por qué? Porque el vidrio ilustrado ya es patológico. No es normal, es un proceso inflamatorio, ¿ya? Pero eso se ve en expiración, más no en inspiración. Pero nunca se pide en expiración, se pide en inspiración. Eso es un error que cuando lo toman, lo ponen. Entonces, ¿qué van a poner acá? Van a poner una lesión de vidrio ilustrado en ambas bases pulmonares, ¿no? En la región posterior, por ejemplo, del pulmón. Este es anterior y este es posterior, la parte de la espalda, posterior. Entonces, pero cuando le hago inspiración, está normal, total. Entonces, ¿es patológico o es normal? Ah, que lo ha pedido en inspiración. Lo estás informando en inspiración y no es así. Tienen que informarse en inspiración, ¿ya? Esos errores, por ejemplo, tienen que corregirse. No, en inspiración no debería verse esto. En inspiración no debería verse, ¿ya? En inspiración es ahora. En inspiración sí puede verse, sí va a verse, y no es patológico, ¿se dan cuenta? Yo le hago inspirar y ya no lo voy a ver, porque hay pacientes que toman aire y justo lo botan, y salió mal, entonces tiene que corregirse eso, ¿ya? Entonces al final cuando toman la tomografía, ¿cómo se llama? Toman la tomografía y ahí es donde el tecnólogo va a ver, antes que se levante, todo un ratito, señor, no se mueva, ya terminamos, pero no se mueve, entonces va a ver, hace un ventaneo, ve todo, ah no, ya está bien. Entonces ya, ahora sí retires, ¿no? ¿Qué pasa si se va el paciente? Y después cuando veo, uy, está en inspiración, uy, está mal, ¿cómo informo? ¿Qué le digo? ¿Se da cuenta? Por eso es importante si salió bien, si lo revisaron bien el examen, ¿ya? Examen rutina, reconstrucción y revisar el examen en ambas ventanas, ¿no? ¿Qué ventana es esto? Claro, no se ve en el pulmón mediastino, se ve bien el mediastino, ¿con contraste o sin contraste? Con contraste, ¿ves? ¿Este qué ventana es? Otro se ve negro, ¿qué contraste es? No, es negro, es pulmonar. Pulmonar, mejor. ¿Qué hay acá? Aire, pues, ¿no? Sí, aire. Aire, ¿qué cosa es? Aire. Neumotora, muy bien, ¿ves? Neumotora, ¿ves? Una ventana, se ve mejor en ventana pulmonar que se ve en neumotora, ¿ya? Aire. El parénquima pulmonar está disminuido un poco menor en tamaño que el otro, ¿no? El otro sí llega hasta la parte superficial, ¿no? Todo expandido y notable, ¿ya? Parcialmente neumotora, ¿ya? Ventana pulmonar, ventana mediastinal, ¿ya? Acá, por ejemplo, reconstrucción en cortes, reconstrucción en cortes de 1 milímetro, cada 10 milímetros, alta resolución. Cuando nosotros, cuando alguien solicita o envía una tomografía, puede pedir una tomografía normal básica para ver lesiones grandes, pero generalmente yo pienso que es mejor, en algunos casos, para ver pequeños micronódulos que normalmente son de 1 o 2 milímetros. Entonces los cortes tienen que ser finos. Si hago cortes de 10 o de 5, lo voy a bypassear. Cortes de 5, entonces no lo voy a agarrar a la lesión, ¿ve? Si la lesión mide 1 milímetro, hago mi corte cada 5, no lo voy a agarrar, ¿se dan cuenta? Pero si mi corte es fino de 1, sí lo agarro. Por eso es que tiene que ser una tomografía de alta resolución. Yo pienso que cuando ustedes manden o sepan de un familiar que quiere sacarse una tomografía pulmonar y quiere ver pequeños nódulos, una metástasis de un cáncer de mama, si tienen una lesión, un cáncer de mama, ¿a dónde va a ir primero? A pulmón. ¿Y cómo va a ir? Con pequeños micronódulos. Entonces, ¿qué necesito hacer? ¿Una tomografía de 10 milímetros de corte o de 1? De 1, para poder ver esa lesión, que son micronódulos, que son metástasis probablemente. Entonces, cuando vaya a la tomografía, ¿qué le voy a decir? El médico muchas veces pone así, tomografía para ver la metástasis, ¿no? Tomografía, se realiza una tomografía de tórax, nada más. Va el paciente, señorita, ¿hacen tomografía de tórax? Sí. Le hacen todo, entregó, listo, acá está el resultado. Salió normal, salió, ¿no? Y cuando después, ¿y cuántos cortes hizo? No sé. La cosa que hizo la tomografía. Señorita, ¿de cuántos cortes es? Va, regresa, ¿no?
Ah, no sé, pero te la ves, tampoco sabe lo que atiende, ¿ves? ¿Se da cuenta? Eso cuando llegó a la clase, ¿ya? Entonces, ahí cuando manda y quiere ver nódulos muy finos, mi corte, tomografía de alta resolución, corte fino de 1. Eso me sirve, no me sirve lo otro, porque no voy a encontrar en el corte esas lesiones mínimas, ¿ya? Cuando quiera ver metástasis, alta resolución es mejor, ¿ya? Lo otro. Ahora, eso, ¿quién sabe? Por ejemplo, va el paciente que está en el hospital, ni idea que, ni sabe qué tomografía, menos va a saber los cortes, no nada. Ahora ustedes cuando sean internos van a mandar para ver una metástasis, de alta resolución. Ahí pone, los que saben los neumólogos, yo recibo la orden, dice ese neumólogo tiene un check, un like. ¿Por qué? Porque ponen de alta resolución, ¿ves? No todos tienen ese conocimiento. Por eso es importante estas clases, no es para el examen, es para la vida. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, es así, ya quédense con eso, ¿ya? Para siempre. Entonces, reformatear imágenes, ¿qué corte es esto? Ahí está fácil. Coronal, ahí está. Coronal, corte coronal. ¿Qué cosa veo? Parénquima pulmonar con patología, ¿no? Con fibrosis, con bronquiectasia, dilatación de los broncos, bronquiectasia, con retracción, ¿no? De la tráquea y todo esto. Acá enfermedades bulosas, con bulas, quistes, ¿no? Con algunas estructuras intersticiales engrosadas y todo eso. Eso es una tomografía de corte coronal patológico, ¿no? Con secuelar, de tipo secular, ya sea bronquiectasias o bulas, esa lesión, un corte coronal. Entonces, revisar bien la vía aérea, si es permeable, si existen nódulos o composición y tamaño para saber artefactos de inspiración, movimiento, tener bien claro esto. Estas son imágenes en vidrio de ilustrado. ¿Ven? Como les enseñé el otro en expiración, pero este ya es mayor grado, ¿no? Cuando hubo COVID en la época de COVID, lo primero que se veía, lo que se encontraba, eran lesiones en vidrio ilustrado. Es lo primero que aparecía. Las tomografías que se hacían al quinto día, desde el cuarto día incluso se podía ver, pero del quinto y sexto día, cuando el paciente no tenía ningún signo, ni síntomas, nada, ni siquiera tosía, ni fiebre, ni nada, estaba como ustedes ahorita, ya le podía encontrar vidrio ilustrado. Era el inicio del fin. ¿Cómo es eso? Para algunos, no para todos, ¿ya? Se puede encontrar siendo asintomático. Entonces era un arma poderosa la tomografía, incluso mejor que la prueba molecular. Existían dos pruebas básicas que se sacaban acá, 3, pero la otra, la tomografía no utilizaban, después le voy a decir por qué no. ¿Ya? Ese conocimiento nosotros lo teníamos desde marzo, desde que se inició la prueba. Cerraron todos en marzo, y ya en abril y en mayo teníamos ese conocimiento. No lo dijimos porque iba a causar caos, ¿ya? Por eso no se llegó a la luz eso. Ahorita lo voy a explicar. Entonces, la otra prueba que tiene alto grado de sensibilidad, de especificidad. O sea, los grados para hacer diagnóstico es si tiene alto grado de especificidad o alto grado de sensibilidad. Un examen, ya sea de sangre o lo que sea, ¿ya? Tenía alto grado de sensibilidad, pero la prueba molecular era específico para COVID. Pero en el contexto de COVID, esto también puede ser enfermedades intersticiales, enfermedades inflamatorias, todo tipo de enfermedades. Pero en el contexto de COVID, ¿ya? También ya uno sabía que era COVID. Tenía fiebre, todo, contacto familiar con COVID, o sea, todo eso ya podía sospechar que era COVID. Tenía que aislarse este paciente. Entonces, ¿qué pasaba en ese tiempo? Que los pacientes cuando venían ya con tos, fiebre, dificultad respiratoria, ya esto tenían avanzado. Ya estaban en el día 14, 15, 20. De la enfermedad, del COVID, era así. Aparecía al octavo día de contacto, o sea, al octavo día que tenía contacto, los primeros síntomas. Fiebre, malestar, dificultad respiratoria que va avanzando al noveno, al décimo, al 14 ya estaba más crítico ya estaba con una insuficiencia respiratoria saturando bajo 80, 70 incluso, ya se agravaba más a la segunda o tercera semana. Entonces ya, y sacamos una tomografía, ya eso estaba comprometido con nódulos, con masas, todo tipo de lesiones. Pero nosotros hicimos un estudio al inicio, eso vino de un artículo de ¿cómo se llama? En China, que se apareció el COVID. Wuhan. En Wuhan, yo me puse a investigar esa vez, cuando llegaba en chino, lo traducía al inglés, y el inglés ya lo leía, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que ahí, ya la información, los chinos ya estaban entrando, como las pruebas moleculares todavía no estaban en proceso no tenían gran cantidad, las sacaban con tomografía, o sea, con alta sensibilidad, ¿no? Alta especificidad es solamente para ver COVID, o sea, la sacaban en sangre, la prueba molecular. ¿Qué pasaba acá? En Perú sí se sacaba, en Perú, pero ¿qué pasaba? Que costaba muy caro,
no te mandaban a ningún hospital, de clínica sí, costaban en alrededor de 600, 700 soles, pero el problema, ¿cuál era el problema? Ya no importa, pago, me saco y normal. El problema es que te daban la respuesta pasando 7 a 10 días. ¿Y qué hacías? Ibas a tu casa y contagiabas a todo el mundo, si que realmente tenías. ¿Te das cuenta? De nada te servía eso, ¿ya? Ahora, existe la prueba rápida, el IgG y IgM, no sé si llegaron a escuchar. La prueba rápida que a nosotros nos sacaban, como éramos trabajadores del hospital, nos sacaban si era. Pero ese era un muchacho, ¿por qué? Tenía ¿cómo se llama el COVID? Me sacaban el IgG, salía negativo, no tienes, pero realmente sí lo tenía. Era un falso positivo, un falso negativo. No lo tenía. Y si estaba sano, no, ya salió todo bien. Después me estoy en clase. Entonces, lo que pasaba era eso, joven. Entonces, no se veía ese tipo de examen. Tenía mucho. La persona que estaba bien decía el que estaba mal y al final se aislaba y no pasaba nada. La persona que estaba mal y salía bien, se iba a casa contento y contagiaba a todo el mundo. Eso pasaba. Entonces, por tomografía se podía ver las lesiones antes del inicio de los síntomas. No es que los síntomas iniciaron el octavo día, fiebre, malestar, todo eso, pero ya el quinto día podemos ver vidrio esmerilado, así difuso en varios sitios, como puntitos. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo, por ejemplo, tenía mis residentes que estaban ahí y a los 8 días recientes que tenía a todos les mandaba tomografía, pero ¿para qué tomografía? Yo ya había leído cosas, pero no le decía nada. Pero yo estoy viendo, tú no me ves bien conversando, estoy sano. No, te vamos a sacar. Le encontraba vidrio esmerilado, tú tienes COVID. Pero si no todos, no tengo fiebre, no tengo nada, fue sanito. No, ándate a tu casa. No quiero. ¿Por qué no querían irse? Porque le descontaban, ya, y media parte tenía que recuperar otro día. Y no quería. Pero él contagiaba, pues. Tenía que contagiar a todo el mundo, pues yo no quería porque me contagiaba a otro y otro, todos los trabajadores, y al final me quedan sin residentes, sin nada. Entonces lo mandaba a su casa y lo llamaba a los 3 días, a los 4 días, a los 5 días. Cuando yo le llamaba por teléfono, tosiendo me respondía. Estoy mal, otra vez, ¿te das cuenta? Así era. Entonces, eso es lo que pasaba. Entonces, era una arma que teníamos ahí, pero nunca se llegó a realizar. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? ¿Por qué no lo difundí o no se difundió al hospital? ¿Por qué no hubo comunicado? Hubiera habido colas inmensas. ¿Quién no se quería enterar en ese tiempo? Si la prueba molecular no estaba hecha. O no había, era insuficiente. Encima de esto, te tomaban la tomografía y a los 5 minutos ya sabías la respuesta. Tenías o no. En cambio, la prueba molecular que costaba como 800, 700, no sé, dependiendo de la clínica, tenía que esperar para una semana o 10 días. Esto era automático, te tomaba y al minuto sabía. ¿Por qué no? Porque ¿cuál era el problema? 2 cosas. 1, que eso iba a ser un pandemonio. 2, que en la misma cabina, si de repente alguien que no tenía COVID entraba y tenía fiebre o algo, ya normal, no salía limpio, su pulmón todo bonito. Después venía alguien con no COVID y después entraba otro con COVID, se contagiaba, pues. ¿Quién me va a asegurar? Porque es cámara. ¿Quién limpia el ambiente? El aire. Ahí estaba el problema. Salvo que haya 2 tomógrafos, muy difícil. Casi muchos de los hospitales tienen uno. Y eso con la justa, ¿sabes? Si se malora no tienen nada. Entonces, y así es. Muchas veces tienen tomógrafo, está malogrado, deja un mes, está malogrado 3 meses, está malogrado, sigue malogrado 6 meses. Así, 6 meses no hay tomógrafo. Hay tomógrafo pero malogrado. No hay presupuesto del Estado. ¿Ya? Entonces, ese tiempo tuvimos 2. O uno lo arreglaron, uno dieron donación, no sé qué. Pero sí se podía saber. Sí se podía saber. Los chinos, los americanos hablaban de eso, que sí se podía identificar el proceso. Pero ellos no utilizaban. ¿Por qué? ¿Por qué no utilizaban ellos? Muy aparte de lo que les dije. ¿Por qué no? Porque ellos tenían muchas pruebas moleculares. Iba, se sacaba y rapidito, claro. Otra economía tenían. Entonces no necesitaban hacerlo, porque el otro había ese problema. Pero sí podía identificar. ¿Ya? Entonces, al inicio en esos pacientes de COVID había el vidrio ilustrado, poquitito se notaba. Al 5.º día, antes de que tengan los síntomas, se podía saber antes todo. ¿Ya? Esa es parte de la historia. Ya, entonces, vamos a ver los cortes de la tomografía. El corte, este es un corte, ¿qué tipo de corte es? Axial, ¿no? Axial. En tomografía se empieza de los cortes en la parte superior, a nivel cervical casi, ¿ya? Entonces, yo puedo identificar esa estructura, por ejemplo. Este es el glándula tiroides, sus 2 lóbulos, lóbulo tiroideo derecho, lóbulo tiroideo izquierdo. ¿Qué es esto, jóvenes? ¿Qué es esto? Tráqueo, ahí está la T, tráqueo. Claro, más anatómicamente es la tráquea. ¿Qué cosa hay adentro? ¿Qué cosa es lo negro? ¿Cuántas unidades Hanfi? ¿Cuántas son las unidades Hanfi? Menos. Bien, se te va a probar esa.
Ya, menos 1000, el aire es negativo, recontra negativo, ¿no? Ya, entonces así, jóvenes, ¿ya? Entonces voy reconociendo la estructura, depende del corte. En este nivel está la yugular interna, está la glándula tiroides, parte de la clavícula, ¿no? El esófago, la parte superior, al lado de la tráquea. Por ejemplo, entonces, conforme voy haciendo los cortes más inferiores, voy encontrando otras estructuras como la arteria axilar, la arteria subclavia. No se ve tan bien, un poquito discretamente se debe ver. Generalmente las arterias y los vasos se ven más con contraste, va a pintar todo, porque por ahí va a pasar el contraste, ¿ya? Entonces puedo ver la yugular, la carótida, ¿no? Puedo ver distintas estructuras. Ya más abajo, un poco más inferior, la clavícula, parte de la clavícula, la arteria subclavia, ¿no? Las carótidas primitivas, las venas axilares. Ya voy viendo el esbozo de la arteria subclavia, la vena brachiocefálica, la carótida, la arteria braquial brachiocefálica, ¿no? Y acá voy viendo ya el callado de la aorta, ¿no? Aorta ascendente, aorta callado y aorta descendente, ¿no? Acá voy viendo una parte del callado de la aorta, voy descendiendo, voy viendo en su máximo esplendor el callado de la aorta, ya todo completo. Conforme voy haciendo los cortes más inferiores, voy viendo ya más estructuras, ¿no? Voy avanzando poco a poco los cortes, ¿no? Generalmente una tomografía puede tener 150, 200, 250, hasta 300 cortes. Así, entonces voy bajando, viendo, revisando cada uno. Es un poco tedioso, pero sí se puede hacer. Se puede revisar estructura por estructura, parte por parte, ¿no? Entonces voy viendo la aorta descendente, más abajo se ve la aorta descendente y la aorta ascendente y la aorta descendente. El callado ya estaba en los cortes más arriba, ¿no? Conforme voy bajando, voy viendo las estructuras, ¿no? Así. Entonces, la vena cava superior, tráquea, vena ácigos, el espacio supravascular, voy viendo otras estructuras, la aorta ascendente, la aorta descendente, la arteria pulmonar, la vena cava superior, ¿no? Voy bajando, ya voy viendo ya la arteria pulmonar, ya de los grandes vasos, ya voy llegando a los grandes vasos del mediastino, la aorta ascendente, ¿no? La aorta descendente. Ya voy viendo ya la estructura del corazón básicamente, ¿no? El ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, la aurícula derecha, izquierda, ¿no? La aorta descendente, así. Conforme voy avanzando con los cortes, voy viendo ya las estructuras, ¿no? Ya estoy en la parte mediastinal básicamente, ¿no? Ya acá se ve un poco mejor el tabique interventricular, los ventrículos y las aurículas, la aorta descendente. Ya voy viendo más el mediastino, ya el corazón prácticamente, ¿no? Ya va desapareciendo un poquito el corazón, los ventrículos voy viendo en menor tamaño, ¿no? Voy viendo esas estructuras como la aorta descendente, pero en la parte más inferior, ¿no? Y así, yo reviso así, viendo los cortes en la parte superior, todas las estructuras anatómicas, ¿ya? Ese es en ventana mediastinal. También hay en ventana pulmonar, igualito, los mismos cortes en la parte superior hasta la parte inferior, ¿no? Entonces, no solamente en ventana pulmonar voy a ver el pulmón básicamente, sino también puedo ver la tráquea, la carina, los bronquios principales y lobales, segmentarios y segmentarios, todos los bronquios voy a ver, ¿no? Porque en el parénquima pulmonar están los bronquios, ¿no? Entonces voy a ver parénquima, ventana pulmonar, corte axial, veo los parénquimas pulmonares, la tráquea y algunos bronquios por acá, ¿no? Unos bronquios pequeñitos, ¿no? Distales, puedo ver los bronquios, todo eso reviso, ¿ya? Entonces, dependiendo de eso, esto es lo normal. Así voy a ver una tomografía pulmonar normal, ve limpio los pulmones, ve, con algunas estructuras blanquitas que son los bronquios pequeños finos, nada más, los bronquios distales, ¿no? Eso, nada más. Si veo algo raro, una mancha, lo que es patológico. ¿Ya? ¿Qué es esto, jóvenes? Blanco acá. ¿No? Esto. Por ahí dijeron, por ahí. La escápula, con hueso, ¿ves? Muchas veces, ven, incidentalmente, ven fractura de escápula a veces. El paciente se cayó, me duele el pulmón, ¿no? Ya se te olvida el pulmón, no hay nada en el pulmón. Pero por el golpe del músculo y hay una fractura de escápula. Y eso era el dolor, ¿ya? Por eso hay que revisar la parte ósea, por eso existe la ventana ósea, ¿ya? Para los huesos. Por eso van, ya, todo pulmón normal, ya. Tórax normal, no, pues me faltó ver también huesos. Y puede haber una fisura, una fractura de escápula. Entonces voy a la ventana ósea y comienzo a revisar todos los huesitos, ¿eh? Por eso existen distintas ventanas, para ver mediastino, para que va a pulmonar, ventana ósea, ¿ya? Vamos con algo patológico. Ya vieron ya lo normal, ahora vamos con lo patológico, ¿ya? Este es un patrón intersticial del lóbulo pulmonar secundario, es un lóbulo principal que tiene muchos, ¿no?
que van a formar el parénquima pulmonar y tiene sus estructuras. Todas estas cositas blanquitas que ven chiquititas, finitas, ¿ya? Son el intersticio. Intersticio para broncovacular, por ejemplo, este es el intersticio centrolobular, ¿no? Son estructuras finitas muy negritas, son las que están blanquitas, chiquititas, ¿ya? Entonces, estas estructuras son normales, existen en todos los pulmones, todos tenemos esto, ¿ya? Son la parte intersticial, la parte final del alveolo pulmonar, de esa parte, en esta parte distal, es lo que se ve finito. La parte más gruesa son los bronquios principales y termina en bronquios terminales y termina en esto, que tiene un patrón intersticial normal. Esto es un corte pulmonar normal, no hay patológico. Si ven algo raro después de esto, sí es patológico. Por ejemplo, esto de acá. ¿Ven cómo hay un engrosamiento septal? Más engrosado que el anterior, ¿no? Este es un engrosamiento de los tabiques interlobulares, ¿ya? Entonces, eso es un tejido que separa los lobulillos pulmonares secundarios. ¿Qué pasa? Se engresa, ¿ves? Como acá debería, lo normal debería ser que sea así, delgado, pero en algún momento se engresa por cuestiones patológicas. Se va a engrosar y se va a ver blanco acá, ¿ves? Como si fuera un tabique engrosado, así, engrosado, septalmente, así. Este ya es patológico, a diferencia del otro, ¿ven? Que es normal. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Sí se dan cuenta ahorita, ¿no? Entonces, esto es patológico. Acá vemos, por ejemplo, el patrón intersticial, ¿ve? Intersticial, a nivel apical, este es en la parte superior, ¿ya? El pulmón en la parte de arriba, superior, veo como una especie de malla o de panal de abejas, algo así, ¿no? Intersticial, que generalmente a veces se ve en una radiografía de todas así, como intersticial blanquito, algo así. Si saco una tomografía, yo voy a poder visualizar adecuadamente, ¿ya? Es un patrón intersticial lineal, así, reticulado, así, difuso, ¿ya? Existe el patrón miliar, por ejemplo. ¿Qué cosa es miliar? Que son micronódulos, nódulos muy pequeñitos de 1 a 3 milímetros de diámetro. En distribución, ¿qué corte es, jóvenes? Coronal, ¿no? ¿Este qué corte es? Sagital, ¿eh? Entonces, son múltiples nódulos que miden de 1 a 3, es patrón miliar. ¿Y dónde ocurre patología miliar? La tuberculosis es una de las causas más conocidas de patología miliar. ¿Ya? La tuberculosis en nuestro medio, tuberculosis. Múltiples nódulos finos, micronódulos en forma difusa, ¿no? También existen proteinosis alveolar, así se llama otra patología, que no es muy común acá, pero también. Si me dan dos lesiones patológicas, una de tuberculosis y otra de proteinosis alveolar, yo no puedo distinguir quién es quién, porque todos tienen micronódulos, no voy a saber. Por eso le digo, o sea, ¿cuál es cuál? ¿Este será TB o este será proteinosis alveolar? No sé, doctor, pero se ve igual. Entonces es patrón miliar, nada, hasta ahí más llego. Sospechoso de TB, ¿por qué? Estamos en nuestro medio, ¿ya? Proteinosis alveolar da 1 en 1.000.000 en otros países europeos, otros países, ¿ya? No es muy común acá. Entonces, y además los síntomas, por eso la clínica es importante. Ese paciente viene con tos, con fiebre, baja de peso, esos son los síntomas de tuberculosis. ¿Ves? Y aparte dice, no, sí, mi tío, yo estoy en contacto vivo con alguien con TB, peor todavía, ¿no? Más claro en el agua. Entonces, entonces este es TB, pues. ¿Se dan cuenta? Ya después le hacen su examen de BK, esputo, hacen el estudio y encuentran. Pero les sirve de ayuda, ¿no? Tanto laboratorio como imagen les sirven de ayuda, ¿ya? Entonces así, miliar es un patrón miliar. ¿Quién tiene eso? Miliar por TB, ¿ves? En la radiografía se puede ver puntitos, múltiples. ¿Qué ventana es esto? Pulmonar, se ve el pulmón. Acá no se ve bien el mediastino blanco, pulmonar, ¿ya? Corte axial, pulmonar. ¿Y esto? No, todo eso no se hace nada. Claro, pulmonar, pero ¿por qué se ve así? El contraste, blanco y negro. O sea, hay un aplicativo ahí cuando uno va a poner un blanco, negro, o sea, normal así, o al revés, nada más. Nada más es eso, ¿no? Bueno, no sé por qué lo han sacado, pero en algunas cosas les ayudan, ¿no? Todos los puntitos negros son los blancos que están acá, ¿no? Al revés, ¿ya? Hay unos retrasos. En algunos casos ayuda para otro tipo de patología. Lo que es blanco, lo que debería ser negro, al revés. O sea, el hueso sería más. Lo contraste, claro, ¿ya? Entonces eso, ¿ya? Patrón miliar con tuberculosis, ¿ya? Que es lo más común en nuestro medio, ¿ves? Patrón miliar, tuberculosis, múltiples puntitos blancos en forma difusa, ¿ya? No se va a olvidar. Ahora, también existen lesiones nodulares, pero no ya miliar, no todo difuso. Son nodulares, que pueden ser pequeños o grandes, pero son en poca cantidad. Generalmente estos patrones miliares o lesiones nodulares, ¿ya? Hay que tener en cuenta y sospechar de repente de una metástasis pulmonar a pulmón, ya sea por tiroides, ya sea por tiroides, esos siempre son finitos, o ya sea por mama.
Generalmente tiroides, mama o cuello, generalmente van a pulmón. Lo primero que hacen metástasis es en pulmón. En la parte abdominal, páncreas, vaso, no sé, otras estructuras, riñones o intestino, van al hígado a hacer metástasis. Entonces lo que se revisa es hígado. En este caso lo que se revisa es pulmón pensando. Hay lesiones nodulares que son primarios de ahí, o sea, son nódulos que nacieron ahí y ahí nomás, que son lesiones que después se convierten en una neoplasia o lo que sea, pero son de ahí. Hay otras lesiones nodulares que vienen de afuera como secundarias, son lesiones secundarias sean por metástasis, ¿ya? ¿Cómo saber cuál es cuál, doctor? Entonces, entonces, eso también, porque puedo hacer un examen de rutina y encuentro un nódulo ahí. ¿Qué tal es metástasis? Entonces tengo que buscar el primario. Si es metástasis es porque eso no es el primario, ese es el secundario. A causa de, ¿dónde será? Mama. Por eso hay que hacer chequeo de mama, chequeo de abdomen, chequeo de próstata, todo eso puede pasar a pulmón. Entonces ya viene la investigación, ¿ya? O sea, no porque encuentre un nódulo, no voy a decir que metástasis de frente, ¿ya? No necesariamente, ¿ya? Ya, nódulos, múltiples nódulos. Puede haber múltiples nódulos parecidos al milete y miliardo, ¿no? Múltiples nódulos, nodulares. Patrón en vidrio ilustrado, lo que le dije al inicio, ¿no? Vidrio ilustrado. La diferencia, en vidrio ilustrado lo que se puede ver es la presencia de opacidad, ¿no? Una opacidad nebulosa, sin borramiento de los vasos. Si no borra los vasos, vidrio ilustrado. Es como una... ¿Qué cosa es vidrio ilustrado, jóvenes? ¿No han visto esas lunas que son medias borrosas? Que están en las duchas, en los baños, que no deja ver nada, ¿no? Pero sí se ve que alguien ahí adentro, ¿no? ¿No? Ay, algo se mueve, ¿quién se está bañando ahí? ¿No? ¿Sí ve, no? ¿No? O ven en su ventana, ¿no? Para que no le vean ustedes de afuera para adentro, su ventana en vidrio ilustrado, ¿no? Todo borrosito así, ¿no? Eso es lo mismo, ¿ya? Deja ver algo, los vasos, ¿no? Los marcos vasculares internos, deja ver, vidrio ilustrado, ¿ya? Eso es lo que apareció en COVID. Lo primero que apareció en COVID era eso, esas lesiones en vidrio ilustrado. Después ya aparecían nódulos, masas, todas esas cosas, ya se agrandaba, depende del grado, ¿ya? Vidrio despulido también se le llama, ¿ya? Vidrio despulido, ¿no? Ahora, no solamente da el COVID, da otras patologías, procesos infecciosos, inflamatorios, un montón de patologías del vidrio ilustrado. Es como un síntoma, no es una enfermedad específica. El tener vidrio ilustrado no es algo específico. Pueden dar distintas enfermedades, infecciosas, virales, lo que sea, puede dar vidrio ilustrado. Patrón reticular o reticular, ¿no? Son numerales sombras lineales, hay un engrosamiento a nivel distal reticular. ¿Ven esos engrosamientos? ¿No? A nivel distal reticular, ¿no? Como una malla, algo así. Entonces eso ya es como algo secuela de un proceso inflamatorio crónico probablemente, ¿ya? Ya no es normal esto. Esta parte de acá del pulmón está normal, esta parte ya no, ya. ¿Ves? Lesiones reticulares en forma de malla. ¿Por qué? Hay un engrosamiento del tejido intersticial, ¿ya? Del parénquima pulmonar, ¿ya? Reticulación nodular, reticulación con nódulos, combinados los dos, nódulos más reticulación, opacidades lineales que se entrelazan y producen un patrón reticular orientado a algunas de estas opacidades que producen un compuesto, que tienen compuesto nodular, patrón retículo nodular. Entonces, ¿esto qué es, jóvenes? ¿Ah? Ya, muy bien. ¿Cómo se llama ese líquido? Derrame pleural. Ese líquido, ¿eh? Derrame pleural. No es la mejor ventana. ¿Esta ventana qué es? Como nada. La mejor se ve en ventana mediastinal, ¿ya? Pero ya me doy cuenta que este líquido, porque es homogéneo, ¿ves? Todo homogéneo. Entonces el líquido, y realmente el líquido cuando está así va a la parte inferior, ¿ya? Salvo que sea lobulado. Entonces, esto era lo que se veía, por ejemplo, en un paciente de COVID avanzado, ya lesiones más severas, ya el pulmón se comprometía demasiado, ¿ya? Patrón retículo nodular, por ejemplo, podía haber así, nódulo más reticulaciones, ¿no? Todo, ¿no? Como secuela a veces se veía todo eso, ¿no? Y el paciente llegaba a veces, muchas veces pacientes con COVID terminaban con fibrosis pulmonar. Compromiso pulmonar, ya no hay retroceso, ya no hay forma de que mejore. Ese pulmón, todo el pulmón está dañado. Ese paciente cuando subía la escalera a un piso terminaba agitado. No podía correr, no podía caminar muy rápido, tampoco subía la escalera, se agitaba demasiado. Ya a pesar de que ya estaba curado, pero con secuela fibrótica. ¿Ya? Un pulmón totalmente dañado, otro pulmón más o menos sano, pero ya no quedaba bien. Y siempre tenía terapia. ¿Ya? Algunos tenían con grado leve, grado severo como estos, otros grado leve, otro grado moderado, así quedaban con secuela. No todos quedaban limpios, depende del grado que avanzó, hizo el daño pulmonar el virus. Existen también las cavitaciones. ¿Qué son cavitaciones? Cavidades que hay en el pulmón, huecos, cavidades. ¿Causado por qué? Por la tuberculosis o también los micetomas. Eso es lo más común en este país. Micetoma, ¿qué cosa es? Una cavidad causada por un hongo, micosis, micetoma.
¿ya? Es lo más común. Ponen ahí, googlean, toman y van a ver eso, ¿ya? O por TV. Entonces, estos pacientes cuando tienen estos huecos, ¿cómo se dan cuenta que tienen estas cavidades? Un día se me ocurre, voy y quiero saber si tengo un hueco o no en el pulmón. No, sí o no. ¿Cómo llegan al hospital? Claro, hemotisis, jóvenes, le dan hemotisis. Vienen, se asustan, tosen un día y ¡pum! Sangre en el pañuelo. Se asustan, recién van al hospital. ¿Por qué estoy arrojando sangre? Entonces ven y lo revisan, hacen tomografía y tienen cavidad. Y esa cavidad, ese hueco, lo que ha hecho es comprometer un vaso, una vena. Ha roto la vena en la cavidad por la lesión. En algún momento ha ido escarbando y ha chocado con el vaso y rompió el vaso y ¡pum! Viene el sangrado. Se acumula el sangrado y vomita, ¿no? Tose porque se atora y ¡pum! Lo bota. Vomita, ¿ya? Una hemotisis. Anteriormente, ¿cómo se curaba esta hemotisis? Lo que hacían los médicos hace varios años, lo que hacían, como era el sangrado, hacían lobectomía, para hacerlo total. ¿Saben qué es lobectomía? Claro, sacar el pulmón. Puede ser parcial o total, ¿ya? Entonces tenían que abrir, ¿qué cosa? Un tremendo corte del tórax, abrir todo, sacar medio pulmón o todo el pulmón, dependiendo, y eso, cerraba, el tratamiento era largo y feísimo. Abrir un tórax, hay que abrir todo, hay que abrir costilla, hueso, todo, para entrar el pulmón. ¿Cómo quedaba? ¿Ah? Es complicado. Ahora ya no se hace eso. Ahora se entra con un catéter a nivel inguinal de la arteria ilíaca. Entran con un catéter. ¿Qué catéter? Una manguerita delgadita, ¿ya? Entra por él, por la arteria ilíaca, sube hasta el pulmón, van, cruzan de la arteria a la vena y llegan a la vena, y donde está la cavitación, ahí está pues la vena que se ha roto, ¿no? Y que está saliendo sangre, así como chorro. Entonces, ¿qué llegan? Embolizan a ese nivel. ¿Qué cosa es embolizar? Taponar, cerrar, ¿ya? Como esclerosar, algo así. Embolizan el pulmón, entran, sueltan la sustancia de embolización, se sella, se tapona y ya no hay sangre. Es como cuando se rompe una tubería, ¿qué hace? Le ponen un tapón, ¿no? ¡Pum! Y se acabó. ¿Ven? Pero eso es lo que hace. ¿Y cómo llega? No tienen que cortar ni abrir nada. Solamente llegan, embolizan y se acabó. Sacan el esto, se curan, al día siguiente se va a su casa. Corte, algo, tranquilito, al día siguiente todo normal, todo bien, no, acá no pasa nada. Y ya no hace. ¿Quién hace eso? Los médicos, claro. Claro. ¿Qué especialidad hace? ¿Neumólogo? Tampoco, no. El cirujano neumotorácico te abre el tórax, te saca el pulmón, nada más hace eso. Esto es dentro de radiología intervencionista. El radiólogo tiene un área de su especialidad que hace todo eso. No solamente eso se llama radiología intervencionista, es una subespecialidad. Nosotros llevamos todo esto, yo también he hecho esto varias veces esto. Entonces, como ayudante, no como principal, porque eso lo hacía el especialista, pero aprendí a hacer, incluso me dejaban a mí solo y yo mismo entraba y como decía. Entonces, y no solamente es eso, lo que ahorita se hace, por ejemplo, son las, en hígado, los tumores de hígado se embolizan también, los tumores, por ejemplo, en mujeres, los miomas uterinos. ¿Qué hacen generalmente cuando encuentran miomas múltiples o uno solo? ¿Qué hacen? Muchas veces le sacan el mioma, lo operan, sacan el útero, lo operan, le cortan, le sacan el mioma. En otro caso lo retiran todo, porque son múltiples, le retiran todo el útero. O sea, lo operan, le sacan todo el útero. O sea, hay que cortar, hay que hacer un montón de cosas y eso es recontra complejo, ¿ya? Ahora, ya no se hace eso, joder, ¿ya? Entran por la arteria ilíaca, entran y embolizan. Ese mioma, ese tumor que está a nivel uterino, tiene que alimentarse de algo. O sea, hay arterias que lo alimentan, ¿no? Venas, arterias que lo alimentan. Entonces, esa vena arteria lo embolizo, pues. Le cierro el caño, por decirlo así, ¿ya? Le dejo sin comida, se muere. Después entró, le embolicé y al día siguiente está en su casa. Cortaron el útero, sacaron el útero, nada, ¿no? Nada más imposible. Ahora, ¿se hacen eso acá? Ojo. ¿Por qué no? Porque el cirujano ginecológico no suelta a sus pacientes, ellos quieren operar. Ahora, si yo le digo una pregunta a ti o a ti, quien sea, ¿quieres esto o quieres lo otro? ¿Quieres sacarte todo el útero, quieres cortarte el esto? ¿O quieres solamente que entre un catéter chiquitito como si fuera una jeringa, te embolizas y listo, chao? No hay cortes ni nada. ¿Qué van a preferir? ¿Se dan cuenta de lo otro? ¿Por qué no hay lo otro? ¿Por qué no se masifica? ¿Por qué no dicen la verdad? Porque no conviene, pero no conviene. Porque el ego es un chamba. Claro, va a decir 3 años me he preparado para hacerlo corto y al final va a venir otro y listo. Y yo, ¿se dan cuenta? Por eso jóvenes cuando hagan, no se
sean envidiosos, manden a los pacientes acá. Mira, yo por ejemplo estaba tratando de Revalidate y una vez vi este caso, ¿ya? De una embolización de mioma así. ¿Quién era la paciente? Era la esposa del ginecólogo. ¿Por qué? No quería, porque la esposa sabe, no quiere corto. Entonces va al radiólogo, le hace todo el día en su casa. Pero para el paciente, pero para su esposa, no, ni pasa así. ¿Se dan cuenta? Así es, yo me di cuenta. Ya sé igual en próstata. ¿Qué cree? El próstata también se emboliza. ¿Pero quién cree que lo va a operar? No. ¿Usted cree que lo va a soltar? No, ni a balas, pero pierde una. ¿Cuánta plata es? Pero si el paciente cree que lo emboliza. No sabe de eso. Ustedes están. Claro, claro. En las clínicas hay. En las clínicas hay. Y se emboliza rapidito, ya si está en su casa, no importa ni nada. Totalmente curado. Eso existe. Ahora, cuando ustedes sean ginecólogos, sean cirujanos, no vamos a estar igual. Ya, pero la población no sabe. Si no toma la decisión, no, doctor, yo no quiero tener embolización. Bueno. ¿Quién sabe eso? Por eso no lo mando. Ya, pero sí se hace. Ahora, cuando quieren operar y ven complicado, así recontra complicado, no, esto no entra, no, muy complicado hacer corte para acá, lo mandan recién. No llega, porque no se duermen, están durmiendo allá por allá al fondo. Doctor, es igual efectivo. ¿Ah? Es Recontra igual efectivo. No hay complicación. O sea, es igual. ¿Qué se va a complicar? Si entra por la vena, inyectas y sale nomás. No toca nada. Es un líquido. Sí, es un líquido nada más. Que se endurece, ¿verdad? Claro, se endurece y tapona nada más. Listo. ¿Siempre es doloroso? ¿Ah? Para siempre. ¿Y qué tal? Para siempre, para ¿Qué tal siempre. se desprende después? No se desprende, se sella ya. Sí. Esta vena se funciona. Y destruye ya los tapones nada más. Para siempre. Se degrada. No se degrada. Es que se solidifica nada más. ¿Ya? Entonces, ¿Y sí. para eso se necesita anestesia? No, pero la anestesia. Anestesia No, local. yo no he visto anestesia local. No, solamente para la parte superficial donde va a entrar la aguja, un poquito nada más. Solamente en la piel, porque al entrar la aguja duele un poquito. Nada más. Y está despierto el paciente. Y a veces está mirando la pantalla como entra su catéter y todo eso. Se está hablando así. No suena nada. Termina todo, se va a su cama. La evalúan en la tarde, en la noche y el día siguiente se va. Ambulatorio prácticamente. Pero tiene que ser una sana definición. Pero le van viendo la parte arterial y está el anestesiólogo. Solamente entra el anestesiólogo para monitorizar, porque a veces el paciente, no todos los pacientes colaboran, a veces se estresan un poco, entonces hay que darle su midazolam, ¿no? Para que se calme y todo eso, ¿no? Toman el exceso. Claro, un poquito para tranquilizar, relajar. Porque no todos tienen esa misma condición, pero otros dicen, mi sangre, que todo. Se hacen una idea, ¿no? Y entonces no. Entran tranquilos, pero en el momento se desesperan, se mueven así. Pues mejor su midazolam, lo duermes un poquito, tranquilito y relajadito. Están despiertas, pero más media despierta. Entonces, tranquilo, ¿ya? Es así como se hace. Derrame pleural, ventana mediastinal, se ve mejor el derrame pleural, ¿ya? Líquido, ¿ya? Derrame pleural, ¿ya? En la radiografía voy a verlo así, ¿no? Una radiopacidad a nivel basal. En la tomografía ya puedo ver clarito, ¿no? Que es líquido, ¿ya? Derrame pleural loculado. ¿Qué cosa quiere decir loculado? Que está en otro nivel por... se ha fibrosado un poquito lo que es la pleura, por ejemplo, ¿no? Ha formado tamicaciones y ha hecho que el líquido esté encapsulado en la parte de arriba. Debería por gravedad caer, ¿no? Pero como está encapsulado es el loculado, se llama. En otra cosa, y no puede descender, ¿por qué? Porque hay fibrosis de la pleura, se ha engrosado, se ha fibrosado y no deja caer el derrame. Se ha quedado loculado en otra parte, ¿ya? Por tomografía lo podemos ver, el líquido pleural. Atelectasia pulmonar, la atelectasia pulmonar genera un colapso del pulmón, no por traumatismo como el neumotórax, sino por una obstrucción de las vías aéreas. Obstruye la vía aérea, ¿ya? Y lo que hace ya no sigue el aire, el pulmón disminuye de tamaño, y se disminuye de tamaño, puede ser total en este caso, y todo el mediastino se va para ese lado. Como ya no hay pulmón prácticamente, por colapso, por la atelectasia, todo el mediastino se va para un lado, ¿ya? Bronquiectasias son múltiples dilataciones de los bronquios, ¿ya? Los bronquios principales son secundarios,
que se van dilatando. ¿Por qué? Porque se fibrosa o se dilata lo que son las paredes bronquiales, los anillos bronquiales, las paredes bronquiales, hay bronquiectasis cilíndrica, hay forma, ya hay clasificación. Hay las tipos cilíndricas, hay las tipos saculares, en forma de sáculos, hay distintas clasificaciones, pero en todas son dilataciones de los bronquios. Eso es producto de una enfermedad, a veces enfermedades infecciosas, pero muchas veces enfermedades de tipo intersticial, ¿ya? Que son complejas ya como secuela. Esto ya no tiene retroceso, no va a regresar a su bronquio dilatado normal. Siempre sufren de problemas respiratorios constantes, ¿no? Acumulan siempre secreciones, están en eso toda su vida, ¿ya? Ese es el problema. Y tienen que tener su terapia y mejoran bastante con tratamiento. Hay tratamientos modernos biológicos que van mejorando todo este tipo de lesión. Pero no, o sea, no mejoran los síntomas, pero no mejora la dilatación. Esto ya queda como secuela para siempre. ¿Cómo lo diferenciamos de la cavitación? Ah, ya, porque tienen los anillos, ¿ve? Todo tiene su borde homogéneo. En cambio, las cavitaciones son paredes muy gruesas y irregulares. Estos son todos igualitos, mira. Todos tienen paredes delgaditas, uniformes. Todos. En cambio, las cavitaciones a veces ni se ve bordes gruesos, todos irregulares, ¿ya? Eso es diferencia de cavitación. Neumotora, jóvenes, aire a nivel pulmonar, ¿no? Ven acá que el pulmón no llega hasta la parte superficial, esto es aire, ¿ya? Acá sí. ¿Se dan cuenta? ¿No? En tomografía se ve. Este corte es coronal que se puede ver aire, ¿no? Acá mediastino no me ha ayudado mucho el corte mediastinal. Acá puedo ver aire, pero a nivel enfisema, o sea, a nivel de piel. ¿Ven? Este aire que hasta acá, piel, enfisema, subcutáneo, así, fuera del pulmón. Acá dentro del pulmón, neumotora, ¿ya? Acá puedo ver otro ejemplo de neumotoras, aire, ¿ven? Está en el asterisco, aire y parénquima pulmonar. Es una motora leve, no es mucho. Acá hay una motora medianamente casi severo, donde veo contenido aéreo, mayor cantidad, el pulmón disminuido. Pero no solo, este es un pulmón sano, acá no está sano. Por más que esté disminuido, no está sano. Tengo opacidades o aumento de densidades, ¿no? Aumento de densidad pulmonar, probablemente sea una neumonía asociada a un neumotórax, ¿ya? Este es patológico. ¿Se dan cuenta que esto es normal y este es patológico? Sí, rapidito me doy cuenta, ¿no? Entonces, y acá hay aire, pues, ¿no? La densidad es cero. Lesiones tumorales, por ejemplo, como el cáncer. En una radiografía común, por eso siempre se hace controles. Anual siempre una persona debería tener como control. Hay algunas universidades que salgan así. O deberían hacerse un controlcito de tórax. Los trabajadores de un hospital, por ejemplo, todos los años tienen que sacarse una plaqueta de tórax como control. Eso es en salud ocupacional. O cualquier entidad tanto el Estado como público, una empresa, una fábrica, están obligados a sacar a todos sus pacientes rayos X, examen de sangre para ver próstata y mama en mujeres. Ya, eso es como control, todos los años. Entonces, a veces como control yo puedo encontrar esta lesión nodular, ¿ya? Pero acá lo veo en radiografía, ya después amplío mi estudio con una tomografía para ver los bordes, la densidad, si es sólido netamente, ¿no? Si tiene líquido adentro, no lo sé. Acá no puedo saber eso, acá sí, ¿ya? Entonces, ¿yo cómo puedo saber si este nódulo grande o esta masa es característica neoplástica maligna o benigno? ¿Por qué? Por la forma nada más. La forma de los malignos es especulado, así con puntos, todo feito, ¿ves? Como una piña, ¿ves? En cambio, una masa realmente benigna, pues como un mango, ¿ves? Borde regular, todo homogéneo, la forma también. En cambio, una masa de tipo maligno es como una piña, ¿ves? Con puntas y todo eso, ¿ya? Entonces yo puedo distinguir esto. ¿Ya? Probablemente sea una lesión primaria, o sea, del mismo pulmón que ha nacido. No es metástasis, probablemente ha sido así. Este es casi un 90 o 100, casi 90, 99% que es una tumoración maligna. Por la forma, por los bordes. Si ven esto alguna vez, es maligno. Se saca biopsia, todo eso y sale. Sí se puede extraer, se puede operar. Pero para extraer y operar todo esto de acá, primero tienen que investigar si no ha hecho metástasis a otro lado. Si ha hecho, ya no lo tocan. ¿Ya? Todo eso tienen que revisar. ¿Y cómo se ve? Por lo menos. ¿Ya? Sí, ¿no? Hay la tomografía, hay resonancia. Bueno, hay otros estudios más. ¿Cómo se ven los quistes ahí? Los quistes se ven negros, así. ¿Negro? En pulmón, sí. Así como esto, pero acá. Pero ahí se ve. Así como esto, ¿ve? Esto, igualito, imagínate, pero acá. Pero ya no se ve, acá se ve negro, ya. Pero ¿cuál es la diferencia? Acá voy a ver todas las estructuras de los reticulares, sí. O sea, y tiene un bordecito, o sea, se ve delineado su pared. Tiene pared redondita, ¿ven? Eso es. Ahorita vamos a ver una imagen de eso. Hidroneumotora es líquido con pulmón, con aire. Hidroneumotora. Derrame pleural con
Puede haber eso, puede estar los dos al mismo tiempo, sí. Puede ser como causa de un traumatismo que me lesionó el pulmón, el entró aire y puede haber líquido también inflamatorio. Ya, esa es la parte de tórax. Vamos a entrar en la parte de qué es tomografía. Básicamente lo que se estudia en los cortes son axiales, también coronal y sagital, pero lo que más utilizas es el corte axial, ¿ya? Tomografía abdominal. Para eso es importante saber, nos utiliza, sirve para el diagnóstico de causa de dolor abdominal generalmente o pélvico. También puedo ver procesos inflamatorios como apendicitis, diverticulitis, pilonefritis, ¿no? O también otros procesos inflamatorios como pancreatitis, cirrosis, enfermedades inflamatorias, aneurisma, por ejemplo, lesiones aneurismáticas, lo que se da en la arteria abdominal, en la descendente, no puedo ver dilatación aneurismática. ¿Cómo se da cuenta que una persona tiene aneurisma? Generalmente vienen a la emergencia porque tienen mucho dolor abdominal y ven una masa y que les late. Doctor, tengo acá un bulto, pero late, o sea, late. Dolor, masa, que late, generalmente es un aneurisma. Y eso tiene que operarse sí o sí, porque eso en cualquier momento puede reventar. Revienta y ya, está ahí nomás. Eso es un aneurisma. O sea, por eso es que es importante saber. Si saben esas tres cosas, generalmente es un aneurisma. ¿Ya? El uso clínico es importante para identificar rápidamente las lesiones de hígado, vaso, riñones, planear y evaluar los resultados en cirugía, me sirve de guía para biopsias, ¿no? Acá, por ejemplo, a diferencia de la tomografía de alta resolución, acá puede ser por cortes un poquito más gruesos, de 5 o 10 milímetros. ¿Por qué? Porque las estructuras abdominales son grandes, pero no como vaso, hígado, así. O sea, que sea alta resolución puede hacerse también, pero tal vez no me va a ayudar mucho, en realidad no me va a dar mucha diferencia. Como son órganos grandes, en cambio el otro sí tengo que ver micronodulos, por eso tiene que ser alta resolución. ¿Ya? La duración puede ser de 10 hasta 1 hora incluso, dependiendo, porque existe la tomografía sin y con contraste. Sin contraste rápido, dependiendo si es tórax, porque a veces va a demorar más si es tórax, abdomen, pelvis. Sin contraste demora más que tórax solito o que abdomen solo o pelvis solo. Ahora, si es con contraste, hay que hacer primero sin contraste y luego va a entrar con su contraste. El contraste endovenoso va a entrar ya el contraste y va a pacificar todos los órganos que yo quiero realizar. Si es con contraste de todo, de tórax, abdomen, pelvis, va a demorar más. Por eso demora, ¿ves? Tiene ese rango, ¿ya? Y aparte tiene que ser bien hecho, o sea, todo eso se demora, ¿ya? La tomografía, ¿no? Espiral multicorte se hace con los distintos detectores y podemos ver distintas estructuras a cualquier nivel. La tomografía axial superior lo que va a revisar es hígado, riñón, páncreas, vaso. La inferior, bueno, la parte más inferior intestino delgado, por el retroneo. Entonces, acá vemos un ejemplo, por ejemplo, de una tomografía axial de abdomen donde básicamente puedo ver el hígado acá. El hígado, en forma semilineal, dice, tiene una densidad de unidad de Hanfield de 20 a 40, ese es el promedio, ¿ya? Que va el hígado. Si yo encuentro esa estructura con otra unidad de Hanfield, probablemente sea algo patológico, ¿ya? Normalmente tiene esa estructura, densidad. La vesícula biliar puede ser de 15, de 5, 10 o 15 unidades de Hanfield. ¿Por qué? Porque la vesícula, su contenido, ¿qué es? Agua, líquido, bilis. Y la bilis es denso, por eso aumenta un poquito la densidad, ¿ya? No es agua netamente para que sea cero, sino es un poquito denso la bilis y aumenta la densidad, entonces puede ser 5, 10 o hasta 15 unidades, ¿no? Entonces tenemos las estructuras, nosotros tenemos que reconocer esquemáticamente la estructura del líquido, ¿no? El lóbulo hepático derecho, el lóbulo hepático izquierdo, ¿no? Eso está conformado por el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado que está en la parte posterior. Entonces nosotros tenemos que reconocer las estructuras hepáticas, ¿ya? Y saber qué lesiones puede estar acá. El parénquima generalmente del hígado es homogéneo. Generalmente homogéneo, no debe haber ninguna estructura ahí, ni nódulo, ni mata, ni quiste, todo homogéneo con una unidad de Hanfield de 20 a 40. ¿Ya? El páncreas, por ejemplo, el páncreas se ve como una estructura, le llaman como forma de un gusano, que tiene cabeza, cuerpo y cola. Esa es la estructura del páncreas, ¿ya? Dentro de las lesiones tumorales de páncreas, o sea, dentro de los cánceres en total en general, ya se habla que la lesión tumoral recontra maligna y que no te da mucho tiempo es el recontra severo, ¿vale? Es el páncreas, ¿no? Una tumoración en páncreas, una tumoración maligna, no benigna sino maligna, es prácticamente incurable, ¿ya? Puede durar una persona 6 meses y si es que tiene quimio y todo eso hasta dilatarlo un año, pero más no pasa, es la más mortal.
tumorización de panza, ¿no? Entonces, y se ha visto, y no tiene curación nada, absolutamente. Cuando está avanzado y eso, ya no tiene curación. No hay forma, ni con qué, ¿no? Y incluso ha habido figuras reconocidas en el mundo, multimillonarios. Por ejemplo, ¿quién tiene iPhone? El Apple, ¿quién sabe quién es el Apple? Steve Jobs, claro, dueño de la Apple, dueño de Pixar. ¿Sabe qué es Pixar? Sí. Ya, es la creación de Pixar, Toy Story, todo ese dibujo, ¿no? En 3D. Entonces es dueño de la Apple, de iPhone, de Pixar, de, ¿cómo se llama? De los iPads, de todo el mundo Apple, ¿no? Entonces te cuesta caro, ¿sí? Multimillonario se murió de cáncer de páncreas. No se puede hacer así, Pero no se puede hacer cirugía. sí se puede hacer cirugía y ahorita voy a explicar esa parte, pero muchas veces cuando llegan con síntomas ya está avanzado y eso ya no se le toma. ¿Ya? Incluso pasó con un peruano acá, estaba contando una anécdota médico, con un peruano era dueño solita o hermano, creo que del dueño del Banco Vice, creo que era antes, ahora es Banco Pichincha, creo. Entonces se fue a Estados Unidos, se operó todo y a los meses murió. ¿Ya? Con toda la plata del mundo, dueño de banco, se operó todo. ¿Por qué? Porque ya había avanzado eso. Por más que se sacó todo, pero ya había hecho metástasis. Ya no se puede hacer nada. O sea, grandes figuras, grandes millonarios, no puede hacer nada. Eso es mortal. Ahora, ¿se puede prevenir? ¿Se puede encontrar la lesión antes? Sí. Una vez un doctor hizo un estudio hace muchos años cuando yo era residente. Yo lo veía que siempre investigaba porque se pedía tomografía de abdominal, renal, lo que sea. Pero él siempre se tomaba tiempo. Por ejemplo, quería ver el hígado, nada más. Ya miraba el hígado, o quería ver el estómago, miraba los riñones, no sé. Pero también en ese corte también se veía el páncreas. No venía por prueba de páncreas, pero él lo revisaba. Se tomaba al final los 5 minutos para ver el páncreas. Todo lo miraba en los distintos cortes, axial, coronal, todo lo que sea lo miraba. Y así miraba. Siempre miraba todo lo que pedía, pero aparte se dedicaba a mirar el páncreas. Entonces yo me di cuenta de eso y dije, ¿por qué mira tanto el páncreas al final? No, estoy haciendo un estudio, me pasó. Entonces ese estudio era encontrar el inicio de eso. Entonces, ¿qué era? ¿Qué pasó? Que una vez me contó una anécdota que llegó una señora, o sea, con su tomografía, que estaba la masa del tumor ahí del páncreas. Y ya estaba el tumor, ya estaba avanzado, ya seguramente el quimio, no sé qué te han dado. Pero él me dijo, mira esto, ¿qué año era? No me acuerdo el año. Y mira, hace un año atrás también tiene una tomografía, me dice, que vino por otra cosa, por vesícula, no sé qué. Pero mira su páncreas, me dice, hace un año atrás, que se había tomado, ahí mismo. Y encontró un pequeño nodulito, chiquitito. Ese es el inicio. Si se operaba ahí, hasta ahorita estuviera bien. ¿Se da cuenta? O sea, sí se puede detectar el inicio. Pero ¿quién se saca una tomografía para ver páncreas cuando está normal? ¿Ustedes se sacan? Nadie se saca. Por eso es que cuando dice había esa controversia, cuando sacan en Cosaluz su seguro oncológico, que solamente les saca. Eso tienen que saber ustedes. Hay todo un mundo de historia que nos hagan la verdad oculta. No graben eso, no. ¿Ya? Yo quería hacer un TikTok un momento, pero no me iban a denunciar, pero me iban a perseguir hasta el último día de mi vida. Eso es que yo los tuvo, porque yo también he tenido ese seguro y he visto cómo salen que toman. Es una muchacha, porque le toman a las mujeres solamente es mama y cuello uterino nada más. Y páncreas, ya dos. No es en general, o sea. No, ¿por qué va a ser en general? Es eso, nomás, lo más común en hombres, pero no está no. Oye, tú piensas, si te cae un tumor en el cerebro, no te porque no te toman tomografía cerebral ni nada de eso. O sea, no te previene eso, te previene lo más común. Ahora, si te dicen que si te encuentran, ya te dan tu quimio, te dan tu esto, no hay problema, que sí está avanzado. Ahora, claro, lo detectan y te pueden ya, quizás operar, no sé, ¿no? Pero no debería detectarse así el abdomen, no es. Pero no te toman tomografía abdominal, no hay. Yo he preguntado, yo mismo he sido paciente con tratamiento preventivo de RIMA, de todas esas aseguradoras que hay. Ni RIMA acá. Nada, ni paciente ni RIMA, nada. Entonces, ¿por qué? Entonces tienen que sacar. ¿Por qué no hay? ¿Por qué no hay? Porque no es lo más común. Por eso joven, porque no es lo más común. ¿Qué es lo más común? Próstata. ¿Qué es lo más común? Mama o cuello uterino, ¿no? O útero. Por eso hay eso nada más. Pero si te da esto, Es lo más importante. ¿qué pasa? ¿Ves? Te dicen, no te vamos a dar cama, te vamos a dar esto, aliento, todo. Pero ya por qué. Entonces, eso prácticamente es investigación personal. Yo pienso que acabo de ser una vez al año una tomografía abdominal. Si encuentras algo, ves, y esto, y tú mismo puedes identificar incluso sabiendo esto, ¿eh? Pequeñas lesiones nodulares, acá, ese es el inicio de
el inicio de, ¿ya? Ya cuando está avanzado ya se ve una masa. Ahorita vamos a ver. Hay más historias de esto, ¿ya? Pero no les contaré. La aorta, la arteria aorta, se ve la aorta, vemos en esquema, ¿ya? Por eso van a repasar estos jóvenes, ¿ya? El esquema con la demás que van a relacionar, ¿ya? El estómago. Entonces la arteria aorta, por ejemplo, como le dije, la aorta puede haber aneurisma, puede haber dilatación acá. ¿Ya? Voy bajando y encuentro la tremenda dilatación. Un paciente viene con dolor, con masa y que late. Facilito, ¿ya? Así se detecta. Riñones, por ejemplo, ver riñones, vean acá están los dos riñones, ¿no? ¿Por qué está blanco el riñón? Porque este es contrastado, pues, ¿ya? Por eso se ve blanco, ¿ya? En su fase arterial, ¿ya? En su fase arterial está contrastado, ¿no? Región hiperdensa periférica, corteza renal, región hipodensa central, médula renal, ¿no? Las estructuras de riñones. Entonces, en riñones, generalmente si yo quiero ver un problema tumoral, una lesión tumoral, tiene que ser contrastado, sí o sí, ¿no? Si quiero ver solamente cálculos renales sin contraste, ¿ya? Porque las peditas ya brillan, ya, se ve hiperecogénico, sin contraste nada. Porque si le pongo contraste ya no puedo ver las lesiones litiáceas, ¿ya? En los músculos psoas, por ejemplo, voy viendo músculos, lesiones musculares, a veces hay abscesos de psoas o abscesos adyacentes al psoas, entonces voy viendo si es que de repente está comprometido los músculos, ¿ya? También puedo ver las estructuras musculares en cortes más inferiores. Acá tenemos un esquema, una tomografía, un corte axial, podemos ver el hígado, el lóbulo hepático derecho, el lóbulo hepático izquierdo, el estómago con dos niveles hidroaéreos, ¿no? Un esbozo del vaso, por ejemplo, voy viendo el intestino grueso, ¿no? La vértebra, el riñón un poquito, el vaso, el riñón, la aorta descendente, la grasa, la piel, todo. Voy viendo distintas estructuras, ¿no? Si yo sé anatomía voy a compararlo nada más, ¿ya? Acá voy viendo, por ejemplo, ¿no? El hígado, su máxima expresión, este es un contrastado, ¿no? Voy viendo, por ejemplo, lo que es el estómago, ¿qué tomes? El vaso, ¿no? El vaso, voy viendo el vaso. El vaso, la densidad es casi parecida, ¿ven? Al hígado, ¿no? O sea, más o menos debe tener sus 20, 40 unidades el vaso, ¿ves? Parecido, ¿no? Músculos paravertebrales, voy haciendo, y acá veo el esquema, ya lo voy dejando el esquema también, ya, todo no sé, no identifico bien, a pesar que tiene nombre, ya, te voy a dejar el esquema también, ya con el esquema ya no tienes pierde, ya, estómago, hígado, todas las estructuras, lo mismo se ve, acá igualito, ¿ves? Y con nombre también, ya, o sea, porque no tengan pierde, ya, ya, más facilito ni el agua, ya, acá vemos otro corte un poco más inferior, el vaso va disminuyendo de tamaño, va apareciendo el riñón, mira, el riñón izquierdo, el riñón derecho. Doctor, pero el riñón izquierdo es un poco más grande que el derecho. ¿Por qué más grande? ¿Ah? Por la posición del corte, pues, está un poco más arriba el riñón. El riñón izquierdo está un poco más arriba, entonces el corte lo voy a agarrar acá más arriba y ya empezar el riñón. Más abajo todavía no. Y conforme baja, este riñón se va a ver más pequeño y este más grande, ¿no? Baja, porque el nivel no están al mismo nivel, un poquito más superior al izquierdo, ¿ya? Eso. Entonces voy viendo, voy revisando las estructuras, acá en su esquema, clarito, ¿no? Acá el riñón ya se ve en su máxima expresión el izquierdo, el derecho también va aumentando de tamaño, el hígado, el estómago, algunas estructuras, la aorta, acá con su respectivo esquema, para que no se equivoque. Acá el riñón ya voy viendo ya casi ya acercándose a la misma dimensión que el otro riñón, ya, y más bien el otro corte, ya el riñón va disminuyendo de tamaño, ¿ve? El izquierdo y el derecho va tomando su tamaño normal casi, ¿no? Entonces vemos el estómago, el hígado ya en menor tamaño, y acá se va esbozando algo, la vesícula biliar ya se va viendo un poquito, ¿no? Y acá la vesícula biliar, el estómago, los músculos toracoláricos, ¿no? El hígado ya se ve en menor tamaño porque los cortes son más inferiores. Voy viendo ya lo que son las distintas estructuras, ¿no? El colon descendente ya. Conforme hago los cortes más inferiores ya voy viendo ya estructuras intestinales ya. Todas las estructuras intestinales, más inferiores, ¿ya? Más inferiores, estructuras más intestinales, ¿no? Lo que son el colon transverso, colon descendente, ¿no? Algunos músculos como el psoas, por ejemplo, eso, ¿no? Ya voy viendo esquemáticamente, yo lo puedo relacionar y puedo comparar, ¿no? Ya cada uno está con su nombre para que lo repase. Vamos a hacer unos ejemplos patológicos. Por ejemplo, estos son múltiples lesiones hipodensas, múltiples nódulos hipodensos. Esta es una metástasis de un primario, no sé si es de intestino o de un primario con algunas calcificaciones. ¿Ven las calcificaciones blanquitas? Tienen algunas calcificaciones con lesiones hipodensas, ¿ya? Son una metástasis de un primario. ¿A dónde van siempre? A hígado. Debe ser a nivel pélvico o abdominal.
Esto, por ejemplo, ¿qué es joven? ¿Dónde está comprometido? ¿Dónde está la lesión? ¿En qué órgano? En el hígado, ya muy bien. ¿Qué creen que sea esto? Ya un tumor, ya un tumor. ¿Pero qué creen? ¿Qué tumor? Benigno. Ya benigno, ya se las doy. Benigno, ya. ¿Por qué? El borde, toma. Ya, pero ¿qué es? ¿Sólido, líquido, gaseoso? ¿Ah? No sé, doctor, ¿qué será? Hay que operar, ¿no? ¿Cómo se da cuenta que es líquido? Por el color. Por internet. La densidad, joven, ¿cómo es la densidad acá? 20 a 40. Es más claro, la densidad debe ser menor, es más líquido. ¿Ya? Así voy viendo por encima. Le pongo un ejemplo, ya, pero todo va a ser 5 o 0, ¿no? Líquido. Esto es un cistoadenoma hepático, o sea, un quiste hepático, un cistoadenoma hepático, ¿ya? Pero no es un quiste lleno de agua, si no se vería negrito. Un cistoadenoma es un quiste líquido, pero denso. Por eso se ve así, ¿ya? Es una imagen típica de un quiste denso, un cistoadenoma hepático, ¿ya? Que está a nivel del lóbulo hepático derecho, ¿ves? Cistoadenoma. Sí. ¿Ya? Entonces acá vemos, por ejemplo, ¿qué es esto, jóvenes? Acá. Esto de acá, que estoy por dentro. Hígado es esto, ¿qué es esto? Vaso tampoco. Ahí está, ¿quién dijo? Un punto. Ya, ¿qué está dentro ya? ¿Qué está dentro? ¿Esto qué? ¿Qué es esto? Dentro de la vesícula. Cálculo, ¿ya ves? Sí, vesícula dentro de piedrita. ¿Por qué cálculo hipericogénico? Como calcificado, ¿ves? Cálculo de colesterol, ¿ya? Entonces se ve la vesícula. Doctor, la vesícula está grande, doctor, parece sí, pues es una vesícula bien grande, ¿ves? Entonces existen patologías de la vesícula no solamente dentro del cálculo, sino el tamaño también. Eso es un hidrocolecisto. Si la vesícula mide más de 100 milímetros de largo o más de 40 de ancho, es un hidrocolecisto lleno de bilis. El hidrocolecisto asociado a un cálculo biliar exterior. Nada más, ¿ya? Entonces, ¿qué órgano es esto, joven? ¿Esta lesión dónde está ubicada? ¿Esta lesión? ¿Dónde? Páncreas. ¿En dónde? ¿En qué nivel del páncreas? La cabeza. ¿Dónde crees que está la cabeza? ¿Acá o acá? De cabeza, cuerpo y cola. O sea, esa lesión está comprometiendo un parte del cuerpo y la cola, ¿no? Parte del cuerpo y la cola. ¿Y aquí qué lesión qué es? ¿Qué tipo de lesión? Un tumor, sí, ya se llama. ¿Ah? ¿Sólido, quístico, gaseoso? ¿Por qué dicen que es quístico? Que le he puesto neja, no, así nomás. ¿Por qué quístico? La densidad, muy bien, Juan. Porque miren esta densidad con esta densidad, ¿no se parecen? Y esta densidad, ¿qué cosa es? Bili y líquido. Entonces, ¿qué será? No será bili, pero también el líquido, pues. Porque se parece, ¿ven? La densidad. Le ponen un ejemplo, obviamente va a salir esto, ¿ya? Esto es también una lesión quística pancreática, benigno. Este sí es benigno, ¿no? Se pone una agujita acá y se saca todo el líquido y ahí quedó todo. Entonces, o se opera. Pero es líquido, ¿ya? Al que compromete cuerpo y cola. Eso es un tumor benigno pancreático, ¿ya? Quístico, ¿ya? Acá, joven, ¿dónde está la lesión? ¿En qué órgano? Allá, dice. ¿A qué órgano? En el vaso. En el vaso. ¿Quién da más, quién da menos? ¿Ah? Estómago. Hablen, porque lo que hablen es de yo voy a poner estómago, mamá. Hígado, dice. ¿El hígado dónde está? ¿Dónde está la lesión? ¿Es una lesión o es no? ¿Dónde está la lesión? Acá. ¿Qué riñón? ¿Derecho, izquierdo, arriba, abajo? ¿Ah? Izquierdo. Este es derecho, este es izquierdo. ¿Ves? Ya está respondiendo su examen, ¿ya? Voy a poder decir, lesión ubicada es derecho, izquierdo, bla, bla, bla. ¿Dónde tiene órgano? Bla, bla, bla. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? No, pero eso no está, lo estoy diciendo, usted mismo está respondiendo, ya se está dando cuenta ya. Entonces, una lesión tumoral heterogénea con contenido probablemente líquido y sólido ya es un cáncer renal izquierdo maligno por todo esto, y el tamaño, la forma también ya se ha deformado todo totalmente, ¿ya? Es maligno. Entonces es un tumor renal izquierdo, probablemente, lo más probable es que sea maligno. Este es benigno, ¿ya? Con la forma y todo eso.
Pues se dan cuenta que es riñón. ¿Por qué riñón? ¿Por qué riñón? Porque si veo riñón acá, lo contralateral, ¿qué será? Otro riñón. Si veo riñón acá, lo contralateral, otro riñón. Pero no puede ser vaso. Vaso está más arriba. Hígado menos, mejor. Hígado, no se confunde. Menos estómago. Mejor confundirse acá, porque tienen esa idea y se van a marcar, no, ya otro médico. Y a veces hay que tropezar para después pasen la vida, ¿no? Cuando tropiezan con la primera piedra, la segunda ya no. Ya le dicen, no, los chicos, ya no, ya caí. Ya no te creo, ya. Ya, entonces mejor es así, ¿ya? ¿Ya, jóvenes? Yo creo que ustedes sí han entendido esa parte, ¿no? Ya, eso es todo, jóvenes. Gracias.